Bienvenidos a esta emisión especial de hora y media de Zoo por América. ¿Cómo estás, Lulu? Hola, Juan. Bueno, vamos a hablar de Malvinas, exactamente durante una hora y media. Y les cuento que nuestros teléfonos son el 535-2020, 535-2222. Y a todos aquellos que se quieren comunicar vía internet lo pueden hacer a zoodigital.com. En esta hora y media de Zoo vamos a intentar explicar lo inexplicable. Un proyecto mesiánico, la Guerra de Malvinas. Vamos a hablar de las verdades y las mentiras de los protagonistas. Que en definitiva somos todos nosotros. Vamos a empezar a hablar de los medios de comunicación, la Junta Militar y la Guerra de Malvinas. La Junta dominaba los medios de comunicación desde el año 1976. Para que todos nosotros nos subiéramos a la causa de Malvinas, nos mintieron. En esta primera parte del informe vamos a tener un contrapunto entre Luján Gutiérrez, que era subdirector de Gente en 1982 y ahora es director de esa publicación, y el almirante Woodward, quien comandó la contrainvasión británica a las Malvinas, las mentiras y las verdades de Malvinas. Iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Este extraordinario testimonio es mucho más que un documento periodístico. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Yo no mentí jamás porque no tuve oportunidad de mentir. Porque si con una mentira, en cuanto periodista, yo ayudaba a que Argentina ganara la guerra y no murieran nuestros soldados allá, yo me hacía responsable de la muerte de Gardel. Nosotros teníamos un gobierno militar que imposibilitaba la publicación libre, sobre todo el material fotográfico. Nosotros teníamos que ir a unas oficinas que estaban en el comando a mostrar cómo eran las ediciones, en qué iban a consistir las fotos. Information is very difficult to get in war. Esto es una de las vergüenzas de la guerra, la censura. But if that's supposed to be a photograph of a British ship being sunk by an Argentinian Mirage, I don't know what it is, but that's an Argentinian ship being overflown by a Mirage. Casi todas las fotos que publicamos nosotros, excepto las que obtuvimos con nuestros propios fotógrafos, fueron compradas a militares o a agencias internacionales. Cabe señalar que la información atinente a estos hechos fue retenida hasta ahora con el objeto de verificar previamente su exactitud en forma acabada y fehaciente. Todos teníamos la misma fuente, esto es que prácticamente todos decíamos lo mismo. Cuando publicamos la foto del hundimiento del Belgrano, tuvimos que convenir con los militares argentinos que no la podíamos dar, tuvimos que aceptar que no la podíamos dar única, como una foto única en la tapa, porque para los militares esto era la aceptación de una derrota. I wouldn't have said that was ardent. That is the picture of a American destroyer. She's a stripped ship. That was not an operational ship. She was a target ship for a missile trial of some kind. Seguramente debemos haber comprado o adquirido algún material que no era todo lo santo que debía haber sido. Durante toda la noche los residentes británicos estuvieron sintonizando las radios extranjeras, principalmente las inglesas, pero muchos optaron por escuchar las emisoras argentinas que narraban con más objetividad. Y toda la culpabilidad de Gómez Fuentes consistió en que puso más énfasis que los demás. Vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la guerra de las Malvinas que estamos librando. Los ingleses afirman que no han tenido bajas. Eso supongo que le causará un poco de risa, ¿no? La verdad que sí, no saben reconocer, digamos, no quieren reconocer sus pérdidas. Además tenemos que computar las serias averías que tiene el portaaviones Hermes. The great enigmas of the war. What happened to the Hermes? Well, she went home, didn't she? I was on the Hermes throughout, yes. So I'm fairly well aware of what went on, and that is not a very reasonable presentation. We're winning. Well, there we go. Argentinos a vencer, Argentinos a vencer.
Qué impresión, ¿no? Vamos argentinos, vamos a vencer, patada en el estómago. Así es. La soberanía no está en discusión en este programa. El objetivo de este programa es hablar del porqué de la Guerra de Malvinas. Histórica y geográficamente, las Malvinas son argentinas. Para saber cómo empezó la guerra, tenemos que hacer un poco de historia. En 1833, las islas fueron ocupadas ilegalmente por los ingleses. En 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas obliga a los dos países a que negocien teniendo en cuenta el interés de los isleños. No se habla de autodeterminación. En 1975 se descubre que en las Islas Malvinas podría haber más petróleo que en el Mar del Norte. Evidentemente, el interés pasa a ser económico, se dejan de lado los kelpers. Después de varias negociaciones frustradas, en 1981 se empieza a vislumbrar la posibilidad concreta de ocupar las islas. Pensaron, entre comillas, que esa era la forma de forzar la negociación. Esto es lo que pasó. Estamos haciendo un especial sobre las Malvinas en SO. Estamos situados en el año 1982 y vamos a ver cuál fue el verdadero objetivo de la Junta Militar. Si fue defender la patria, la soberanía o eternizarse en el poder. La segunda parte del informe. El gobierno argentino había decidido, tan pronto asumió el general Galtieri, intentar un proceso negociador con Gran Bretaña que durara todo 1982. Por si ese proceso fracasaba, dispuso estudiar preventivamente una eventual operación militar de recuperación de Malvinas. Era una de las hipótesis de conflicto que existe, para la cual se organizaba en particular la Armada. Había planes que databan de la época del segundo gobierno de Perón, que se actualizaban cada tanto. Y esto es lo que hace Anaya. Yo a lo largo de mi carrera militar he hecho no menos de 4 o 5 ejercitaciones de recuperación de Malvinas. Desde el 76 en adelante, lo que hicieron, y hasta que se fueron en el 84, lo que hicieron los militares en la Argentina, no encontraban aquella causa que los legitimara ante la gente. No pudieron tener la guerra de Chile, no se privaron del otro disparate. Tuvimos la guerra de Malvinas. Me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. En ninguna forma hubo una especulación política para volcar apoyo o conseguir apoyo en función de la cuestión Malvinas para el funcionamiento o la subsistencia del proceso. Que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos. Hay papeles inclusive de la Junta Militar en la época que decía que a partir de una acción que cohesionara a la sociedad argentina, una acción que en este caso fue la Guerra de Malvinas, se podía construir consenso para una nueva fuerza política que iba a heredar el legado de la dictadura. El 30 de marzo de 1982, 3 días antes de la recuperación de las islas, la CGT convocó a un paro general. El gobierno reprimió violentamente la movilización gremial y la tensión social se volvió preocupante para los militares. La situación que tuvo la Junta Militar en el año 82 no se había producido nunca. Cuando los países tienen problemas domésticos, se vuelven aventureros en sus políticas exteriores. En los primeros días de marzo, yo recibí una suerte de avance por parte del general Galtieri. El gobierno argentino se vio frente a la situación de un gobierno británico que anunciaba que no iba a negociar nunca más la soberanía, que iba a reforzar las islas y que iba a respaldar para siempre la autodeterminación de los isleños. We were full of anger. They were our people. They were the Queen's Islands. They were our territory. And we thought the days had gone when anyone belonging to United Nations attempted to take someone else's territory by conquest. Los contactos que teníamos con el Foreign Office teníamos toda la sensación de que esta era una situación muy seria. No había bases mínimas para un entendimiento sobre cómo reflotar este tema diplomáticamente. So what else could we do but go to war? If we had not, we'd have simply left the people of the Falkland Islands
in the hands of Argentina. We were not prepared to do that. The British people knew that that was not right. They were our responsibility, so they supported us and backed us. El gobierno británico se endurece en su posición negociadora con relación a Malvinas cuando tiene una evidencia fuerte de que puede haber ahí una gran riqueza. En una reunión de comité militar a la cual fui llamado, el canciller dijera que si se quería obrar por sorpresa y con el menor derramamiento de sangre posible y todo, había que decidir la ocupación de Malvinas ya. Si bien el general Galtieri afirma que Ortiz de Rosas le dijo que los ingleses no reaccionarían con tal que ningún soldado sufriera una torcedura de un tobillo, Ortiz de Rosas manifiesta que nunca dijo eso. Antes de irse a su nuevo destino en Londres, Ortiz de Rosas tuvo un almuerzo a solas con Galtieri, como tienen los embajadores para despedirse del presidente. Ahí dicen, Ortiz de Rosas lo niegan, que Galtieri le preguntó y él le dijo, así, los americanos nos van a hacer de tapón. ¿Y por qué invadió las islas entonces? Porque fue el instrumento para forzar la negociación. Costa Méndez le dijo a la Junta que una forma de forzar la entrega a la soberanía era la invasión. Yo entiendo que sí. ¿Por qué era importante el menor derramamiento de sangre posible en la invasión a Malvinas? Porque el gobierno militar no quería y no preveía una guerra. Que opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. ¿Está contento con esto? Estoy sumamente contento como ex soldado del Regimiento 14 de Infantería. ¡Viva la paz! Es un día glorioso para nosotros. ¡Viva la Argentina! Nuestra población mostró cierta fragilidad espiritual que la hizo, en el momento del éxito inicial, entrar en una euforia colectiva tal vez demasiado grande. Inmortal es el grito sagrado. ¿Galtieri en la plaza del 10 de abril no ayudaba a eso? Todo ayudaba a eso. Yo le volvería a invertir la pregunta. La multitud que estaba en la plaza gritando, ¿no lo incitaba a Galtieri a sentir eso? Es lo mismo. Es un fenómeno colectivo. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Si quieren venir, que vengan. Vaya si vinieron hace 16 años. La causa Malvinas fue utilizada tanto por la Junta Militar como por el gobierno de Margaret Thatcher. Hoy en SO te vamos a contar cómo, por qué, las trampas, las tranzas y las mentiras. En esos 2 meses de guerra, los argentinos nos mostramos tal cual somos, mostramos lo mejor y lo peor. El 30 de marzo fuimos a la plaza a protestar en contra de la dictadura. Nos reprimieron. El 2 de abril nos autoconvocamos en la misma plaza para felicitar a Galtieri. El 10 de abril fuimos y no faltó casi nadie en esa misma Plaza de Mayo que ahora nos duele, 16 años después. Y el 14 de junio volvimos a la plaza a putear a Galtieri y nos deprimimos. En esos 2 meses fuimos capaces de los actos más dignos como los más indignos. Soldados y oficiales, colimbas que no estaban entrenados básicamente para ir a la guerra combatiendo como héroes, mientras otros oficiales estaban brindando con champagne en cabañas con calefacción. El famoso "lo atamos con alambre" argentino fue elogiado por oficiales británicos después de la guerra, teniendo en cuenta los recursos que tuvieron los chicos argentinos que fueron a combatir. Nos vendieron chicha por limonada. Creíamos que estábamos ganando una guerra, necesitábamos creerlo. Y después pagamos esto con sobreprecio. Los argentinos pensábamos que éramos parte de un gran país. Y en esos 2 meses nos dimos cuenta que éramos parte de un país subdesarrollado. Nuestro ego no conoce límites.
Pensamos que Estados Unidos, socio natural de Inglaterra, se iba a jugar por nosotros. Pero también fuimos capaces de muestras solidarias. Un ejemplo de eso son las 24 horas por Malvinas y lo que pasaba en la rural con los voluntarios empaquetando las encomiendas para los soldados de Malvinas. En esas mismas encomiendas quedaban afuera latas donadas por empresarios que estaban hinchadas porque estaban vencidas. Este programa de Zoo lo queremos dedicar primero a nosotros, a los que cuando teníamos 11 años como tenía yo fuimos a la plaza a gritar Galtieri ídolo. A nuestros padres que nos llevaron y necesitaron pensar que íbamos a ganar y fueron engañados. A los excombatientes que volvieron de Malvinas y que están olvidados por todos nosotros lamentablemente. Y especialmente a esos 647 chicos que se murieron en esa guerra de Malvinas. A esos 647 muertos. A ellos la verdad. Bienvenidos al Zoo.